ya siendo las 5:02, le damos la bienvenida a Rafael Dudamel, un exfutbolista y también exdirector técnico de la selección de Venezuela. Y hoy día nos va a contar un poco de su experiencia y en torno a lo que es ser seleccionador y también estar dirigiendo a una potencia como Venezuela. Primero, darle las gracias, profesor Rafael, por estar con nosotros y contarnos un poco de lo que es su experiencia. Creemos que el enriquecimiento está en eso, en contar lo que nosotros sabemos y en cómo nos afrontamos. Rafael nos pidió la idea de hacer más que una exposición, un conversatorio. Por tanto, la dinámica cambia en torno a lo que hemos hecho anteriormente. Y ahora bien, el que quiera hacer alguna pregunta o durante el proceso de la presentación, lo puede hacer. Yo voy a estar filtrando las preguntas y la levantada de manos. Así que gracias, Rafael, nuevamente, y te doy el pase. Bueno, Luis, muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, quiero compartir con ustedes mi alegría, mi emoción, mi satisfacción por haber recibido esta especial invitación a través de Nicolás, y hoy en día con Luis me he ido enterando lo que han sido estas actividades previas al día de hoy, la participación de otros colegas, de otros profesionales del fútbol, que desde sus experiencias y conocimientos han podido nutrir a todos los que hoy están presentes. Y esa también es mi idea, que hoy pasemos una tarde beneficiosa para todos, que podamos interactuar, que podamos tener un feedback espectacular y siempre todo lo que voy a plasmar hoy en la conversación va a ser desde mis anécdotas, desde mis vivencias, y me gusta, por sobre todas las cosas, en la introducción a estas actividades, a estas dinámicas, decir algo que me permite luego liberarme y poder ser bastante espontáneo. No pretendo en ningún momento, desde mis experiencias, desde mis vivencias, vender, contagiar una verdad absoluta. En ningún momento. Sencillamente soy un convencido de que todos debemos tener nuestras formas, defenderlas, pero no intentar imponerlas, porque no somos los dueños de la verdad absoluta. No me creo el dueño de una verdad absoluta y no me interesa hacerlo ni tenerla. Compartiré muchas etapas de mi vida con ustedes y también me nutriré desde las preguntas y de la manera que podamos interactuar. ¿Okay? Así que muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos acompañan esta tarde. Bueno, yo he escogido compartir con todos ustedes un tema muy especial que a mí me apasiona, que a mí me encanta, que es el tema de las canteras, las categorías menores, las fuerzas básicas, como le llaman en México. Nosotros en Venezuela le llamamos categorías juveniles o inferiores, y me encanta porque lo pude vivir como futbolista. Jugué al fútbol profesional durante 21 años, pero desde los 11 años comencé en el fútbol. Dejó de ser para mí un hobby y empezó a marcarse en mi vida como un estilo de vida. No a los 11 años me di cuenta, no fue a esa edad que me di cuenta que iba a ser mi vida o que era mi estilo de vida, pero sí a los 11 años dejé de jugarlo como un hobby. Y digo un hobby porque vivía en una región, en el estado Lara, Barquisimeto, estado Lara, en el centro occidente de Venezuela, en donde el fútbol no era el primer deporte. Era más fuerte allí la disciplina del béisbol. Teníamos mucha fama los venezolanos de explotar, de exportar muchos peloteros, así le decimos a los beisbolistas,
Y en esta región, mientras estudiaba primaria, si era la época del béisbol, jugaba béisbol, si era la época del baloncesto, jugaba baloncesto, y así cada época en cada disciplina. Pero después, para terminar mis estudios en primaria y comenzar bachillerato, nos fuimos con mi madre a una región andina, al estado Mérida, y allí no se juega otro deporte, no se sabe de otra disciplina, no hay una pasión distinta que la del fútbol. Lo que es Mérida, Táchira, Trujillo, esa región andina, se caracteriza porque en esto solamente el fútbol es el deporte que todos hacen con mucha pasión. Y, y a partir de los 11 años cambió mi vida, cambió mi enfoque de ver el deporte con muchísimo esfuerzo, como estoy seguro que le ha pasado también a todos ustedes. Empecé a poder obtener, alcanzar mis primeros artículos deportivos, mis primeros implementos deportivos para poder jugar. Desde los 11 años para pasar por todas las categorías infantiles y de allí también empezar a formar parte, ser seleccionado, preseleccionado al equipo nacional de Venezuela. Y tuve la fortuna de jugar en categorías infantiles en una época de Venezuela, digamos, de bonanza, donde la empresa privada, por la capacidad adquisitiva, podía organizar torneos internacionales por encima de la Federación Venezolana de Fútbol, que más que falta de recursos, estaba primero la falta de organización, de planes de trabajo y poder desarrollar correctamente, debidamente, todo lo que es el trabajo de las categorías infantiles y juveniles. Juveniles, sobre todo, que es lo que le corresponde a la federación de cada país. Y recuerdo que representando al Estado Mérida en un torneo nacional, allí comencé a ser llamado de la selección nacional, que jugaba torneos internacionales en Caracas, aquellos campeonatos que se llamaban Copa Intercontinental Simón Bolívar. Incluso recuerdo que en el año 87, teniendo 14 años, jugué mis primeros partidos internacionales con más de 20.000, 25.000 personas, y nosotros éramos la selección de Venezuela y los demás integrantes del torneo eran clubes de diversas partes del mundo, de Sudamérica, de Europa. Recuerdo que en algún momento jugamos un torneo de estos internacionales con la participación de Colo-Colo, el Madrid de España, el Milan de Italia, el Bayern Múnich de Alemania, y entonces eso me permitió desde muy temprana edad poder desarrollarme, poder aprender, evolucionar, crecer como futbolista y vivir, disfrutar y después también de alguna manera sufrir. Nos pasa a todos en las diferentes etapas y de acuerdo a esas vivencias darme cuenta que era capaz de llegar al profesionalismo. ¿Qué quiero decir en toda esta introducción? Nosotros en Venezuela sufrimos las derrotas, fuimos nosotros particularmente una generación que creció con la sombra de la derrota. Y eso sí que es amargo. Entonces allí, si no encuentras futbolistas con carácter, con determinación, son muchas las generaciones, son muchos los futbolistas que se van a perder, porque no tienen un desarrollo desde lo humano y desde lo futbolístico, desde las bases, desde los diferentes procesos que debe llevar el jugador eh, correctamente para poder, ante la derrota, sobreponerse. Nosotros, en la época de los 80, sobre todo 90, porque soy del año 73, no soy tan viejo, hoy con 47 años no estamos tan mayores, pero en la época de los 80 y sobre todo en los 90, nos tocó vivir y aprender el fútbol desde la adversidad, desde la amargura que producen las derrotas. Pero teníamos tanto talento, había tanto carácter y tanto deseo de
de consagrarnos en el fútbol profesional que no nos desviaba ninguna adversidad, ningún traspiés. Y hay algo que es fundamental en cualquier cosa de la vida, en cualquier ámbito en el que te desarrolles. Teníamos un sentido de pertenencia por nuestro país y la camiseta nacional, que siempre teníamos la ilusión de que en el próximo partido lo íbamos a empezar a conseguir. Pero la realidad nos abrumaba, la realidad nos envolvía. ¿Por qué? Porque no estábamos bien preparados. Entonces, esta cantidad de partidos internacionales que nosotros empezamos a tener desde muy jóvenes nos permitió encontrar un canal, una vía para finalmente poder llegar y establecernos en el profesionalismo. Pero entonces cuando me detuve en algún momento que ya estaba en el punto final de mi carrera como futbolista, para comenzar mi carrera como entrenador, que fue inmediato, yo reflexionaba y decía, es esa la manera de llegar al profesionalismo, es esa la manera de llegar a la primera división. ¿Será esa la forma en la que las selecciones de los otros países llegan a los torneos internacionales? Y definitivamente mi reflexión final, dije, no puede ser. O sea, ¿cuál es la diferencia del talento venezolano, colombiano, peruano, boliviano, ecuatoriano, por nombrar a algunos países, con el respeto que ellos se merecen, pero la historia está marcada así, del por qué sí entonces Uruguay, Argentina, Brasil, llega allí también de alguna forma Chile, pueden trascender internacionalmente. ¿Dónde está la diferencia del jugador? ¿Pasa por el talento o pasa por la preparación? Y definitivamente un talento sin preparación no puede llegar a la alta competencia a una figuración acorde a la capacidad. Yo me retiré en el año 2010 como futbolista después de 21 años. Recuerdo que me faltaban algunas semanas, 3, 4 partidos por terminar esa última temporada en el 2010 y yo ya tenía 2 meses antes firmado mi contrato para dirigir por primera vez en el profesionalismo. Y entonces eso me permitió que mi cambio de rol, mi cambio de espacio, del jugador activo al entrenador, no me diera tan duro. Terminé muy cansado, terminé muy agotado, las lesiones me llevaron a un desgaste en mis articulaciones que ya no me permitían disfrutar, sobre todo en mis rodillas, del día a día del entrenamiento. En los últimos años de mi vida, o mejor dicho, mi carrera se acortó porque me sobreentrenaba. Disfrutaba tanto el estar bien que no le hacía caso, no prestaba atención, desobedecía las órdenes, las indicaciones, las recomendaciones del médico, del preparador físico, y me sobreentrenaba. Eso me produjo una fisura por estrés. Imagínense, desde el 2000 empecé con una fisura por estrés, eso me llevó a tener una fractura en la tibia, una ruptura del ligamento cruzado. Hago mención porque al día de hoy, si yo pienso y siento que si yo hubiese tenido estos métodos de entrenamiento con lo que nosotros trabajamos, preparamos y cuidamos y protegemos a nuestros futbolistas, yo creo que me hubiese rendido un poco más. Me hubiese rendido un poco más porque siempre mi carrera y mi rendimiento estuvo de la mano con el trabajo. Yo era malísimo, yo era muy mal arquero, pero el trabajo me permitió evolucionar, aprender la posición y evolucionar en ella. Yo no quería ser arquero. Cuando yo comencé a jugar al fútbol, quería era ser jugador de campo, atacante, como todo niño, como todo joven, donde pudiese tener más participación con la pelota. Pero al sacar diferencia con la estatura, por mi edad, yo ya medía 1,83 a los 12 años, y en esa categoría, esa estatura no es normal, me pusieron en el puesto de arquero.
tampoco encontraron en mí lo más dúctil para el manejo con la pelota y me fueron retrocediendo hasta que donde menos estorbe, aquí, donde menos estorbe porque no tiene capacidad y donde saque provecho de su estatura. Y me fui formando en el puesto de arquero. Entonces yo pienso que si hubiese nacido en esta época, en esta generación, me hubiese rendido un poco más. Pero bueno, ya a eso no le podemos hacer nada. Entonces, hoy, desde el cargo de entrenador, que empecé, como les contaba, inmediatamente terminado la carrera de entrenador, de jugador, apunté a desarrollar las formas de cómo trabajar bajo plan de trabajo, bajo proceso, tratar de convencer a los dirigentes, ¿verdad? De que la vía no era a apostar a ganar un torneo a punta de dinero, de la inmediatez. Entonces, dirigí Estudiantes de Mérida por un lapso de 8 meses. El club tenía más deudas que aspiraciones, o las deudas eran más fuertes que las aspiraciones, y se vio cortado el proceso. Se vio cortado el proceso en mi primera etapa de entrenador. Bueno, pasé allí a trabajar en DirecTV como comentarista, en eliminatoria, en torneo español, en fútbol venezolano, que en ese momento tenía los derechos DirecTV. Y se me fueron allí 4 o 6 meses y al principio sí, lo disfrutaba, pero después sentía que estaba en el lugar equivocado. Y me vine a Cali, a Colombia. Hoy hago vida familiar aquí en Colombia, aquí en Cali, pero después de haber jugado en el Deportivo Cali y apuntando a las relaciones que había dejado en mi paso por Colombia, recuerdo que llamé a los dueños de la escuela Carlos Sarmiento Lora, es una de las escuelas de mayor formación de futbolistas en Colombia. De allí salió Asprilla, Mondragón, Córdoba, Mario Alberto Yepes, infinidad de futbolistas. Y conversé con ellos, me dijeron, vente tranquilo, aquí te recibimos. Y cuando llegué aquí a Colombia, a inicios del año 2012, me preguntaron, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres dirigir? ¿Qué categoría quieres dirigir? Entonces le dije, no, yo ya dirigí primera división, me gustaría pues dirigir una categoría juvenil lo más cercano, la más alta, cercana al profesionalismo. Y me dieron la categoría sub-23. Pero resulta que a la vuelta de 3 semanas, no, me llaman y me dicen, no va a salir la categoría sub-23. No habían suficientes jugadores, los que estaban, 8 o 10, iban a ser prestados a diferentes equipos profesionales. La categoría sub-20 tenía un muy buen entrenador y me ofrecieron la categoría sub-17. Y para mí, les confieso que fue un golpe fuerte. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque después de haber dirigido en primera división, yo sentí que era un retroceso el dirigir categorías juveniles, y mucho más sub-17, cuando yo había ido con la idea de dirigir lo más cercano al profesionalismo, como para no perderme de esa intensidad, de esa exigencia. Y bueno, les dije a los organizadores, a la dueña y al director deportivo de la organización, bueno, sub-17, después de haber querido sub-23, hagamos una cosa. Yo hoy no les voy a decir que sí, tampoco les voy a decir que no. Yo quiero tomarme unas 2 semanas de trabajo con esta generación, que además venía de ser la más perdedora de la organización, y en 15 días nos volvemos a encontrar. Bueno, me fui con un sinsabor, me fui pensando qué hago, me voy, me quedo, continúo, busco otra opción, pero Diosito me iluminó y sencillamente me quedé trabajando con esa generación que tenía talento. Y yo había quedado que a los 15 días volvía a conversar con ellos, nunca más volví.
me quedé trabajando, pasaron 3, 4, 5 meses y alcancé a dirigirla cerca de 5, 8 partidos porque me llamó la Federación Venezolana de Fútbol para dirigir la selección sub-17 de Venezuela. Las cosas de Dios. Esa categoría sub-17 de la Escuela Carlos Sarmiento Lora terminó siendo subcampeón nacional en Colombia. Y en algún momento, después de haber aceptado la selección sub-17 de Venezuela, que empezamos a prepararla en el 2012, segundo semestre, y en el 2013 jugamos el Suramericano, nos tocó en esa etapa de la preparación enfrentarme en el Torneo de las Américas aquí en Cali al equipo que había conformado, con mucha nostalgia, con mucha felicidad, y enterándome de todos esos buenos resultados, siendo subcampeón de Colombia. Y con la selección sub-17 me pude volver a encontrar con ellos. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque luego empecé de sub-17, un proceso, ya les voy a hablar de ese proceso sub-17, y 2 procesos juveniles sub-20, la selección absoluta, 2 Copas América, eliminatoria, todo lo que privilegiadamente me ha tocado vivir como entrenador. Al final, ¿cuál es la conclusión de esto que les he contado de manera anecdótica? Que el dirigir equipos juveniles, categorías bases, no es un retroceso, es un impulso en nuestra carrera. Es allí, sobre todo cuando estamos comenzando, en donde podemos alinear nuestras formas, definir nuestras ideas y dentro de lo que uno prueba, experimenta, es útil también, sirve también para los más jóvenes, para su desarrollo en cuanto a aprendizaje. Porque en esa categoría uno se puede dar el lujo de experimentar con diferentes ejercicios, con diferentes módulos tácticos, y ya empiezas a tener algo más claro, qué es lo que tú mejor sientes, que conocerte y desarrollarte. Y no hay mejor forma que en las categorías juveniles. Entonces, dirigir categorías juveniles no es un retroceso, es un impulso absoluto en tu carrera. Y por eso pongo allí entrenador formador, entrenador élite. ¿Por qué? Porque pasando por esa etapa de entrenador formador, continuamos para seguir ascendiendo, seguir avanzando, seguir escalando posiciones y llegar a ser un entrenador élite, un entrenador de primera división, un entrenador de equipo grande, un entrenador de selecciones, pero bueno, también reconociendo que hay entrenadores cuya vocación, cuya pasión es la formación y permanecen allí en entrenadores formadores. Y eso es totalmente aceptable y respetable, maravilloso, porque además sí que se necesita para poder atender a tanto talento que tenemos a nuestras manos. Pero también hay otros entrenadores que comienzan por la parte formativa y quizás no marcan un plan de vida y pudiendo tener la capacidad y la vocación y la pasión de seguir escalando, se quedan como entrenadores formadores porque no han estructurado muy bien un plan para cómo llegar allá. Aquí les muestro en la pantalla, a mano, en las 2 fotos que están en la parte alta, la de la izquierda es la selección sub-17, ya les voy a hablar de ellas. En el año 2013 jugamos en el torneo en Argentina. A mano derecha está la sub-20, aquella generación que nos dio la satisfacción de ser subcampeona del mundo. Y bueno, aquí abajo, al lado junto con mi cuerpo técnico en la selección absoluta, en el tiempo que pude estar al frente de la selección de Venezuela, este fue en un partido en Copa América de Brasil 2019. Entonces, estar convencidos que dirigir categorías juveniles es un impulso que nos da a nuestra carrera como entrenadores, que si queremos seguir escalando posiciones para consolidarnos en el profesionalismo. Este es un punto muy importante y hablo de la captación de jugadores juveniles, tanto para clubes como para selección, y cuáles pueden ser las diferencias. Nosotros en las selecciones juveniles de Venezuela empezamos en ese momento a delinear, a marcar las diferentes características físico-atléticas que debían reunir
cada jugador de acuerdo a su posición. ¿Por qué marco una diferencia entre la captación de jugadores para un club y una selección? Porque en la selección los tiempos de trabajo, lógicamente, ustedes lo conocen, son muy cortas. Las diferencias pasan también por la característica de la competencia. A nivel de selección se juega cada 48 horas de selecciones juveniles y los torneos sudamericanos que dan cupos a mundiales, sub-17 y sub-20, o también incluso preolímpico que se retomó el año pasado en Colombia, y a nivel de club es muy distinto. Entonces, estoy convencido que en los clubes la captación de jugadores juveniles puede ser con más tiempo. El futbolista puede tener mucho más tiempo para su desarrollo y para su preparación y para su evolución. En la selección, teniendo características competitivas distintas y tiempos de trabajo menores, entendimos en las selecciones juveniles aquello que les comentaba. Las características físico-atléticas deben marcar diferencias. Yo hago mención siempre de estas dos fotos. En la de la mano izquierda lo van a ver allí en primera plana, y en la de la derecha lo van a ver en la parte central. Ahí en Chile lo conocen mucho porque jugó en Huachipato, jugó en Universidad de Chile, Jefferson Soteldo. En mis selecciones juveniles, los jugadores de estatura media, baja, no tenían mucho espacio. ¿Por qué? Porque nosotros buscábamos desarrollar jugadores físicamente fuertes que pudieran soportar ese nivel de exigencia de jugar cada 48 horas. Pero bueno, para cada regla siempre hay una excepción o siempre hay alguien que aparece y rompe el molde. Y Soteldo fue en nuestra idea, ideología, filosofía de trabajo, ese primer jugador que rompió ese esquema. ¿Qué buscamos también poder encontrar dentro de la captación de futbolistas? Jugadores con carácter, jugadores competitivos, que a lo largo de la preparación en las selecciones, ¿verdad?, sean capaces de competir por un puesto. ¿Por qué? Porque dentro de una selección o dentro de una preselección es muy alto el número de futbolistas que puedes llegar a observar. Entonces, un jugador de estatura media, de estatura baja en un club puede tener mucho más tiempo en su desarrollo que en la selección, que los vas teniendo 3 días, 4 días máximo, semana por medio, y en donde el tiempo de espera es inferior. Allí también entender y reconocer que puedes tener jugadores muy talentosos, pero que a nivel mental no están con un nivel de madurez que les lleve a ser competitivos o a entender lo que significa ser la selección de un país, y que van pasando los años, los meses, y puede que naturalmente su desarrollo sea más lento que muchos de sus compañeros. Algunas de las características que podemos encontrar en esa captación de futbolistas o para clubes o para selecciones. Como les dije al principio, me gustaría poder interactuar. Si alguno de los participantes de hoy tiene alguna pregunta hasta de lo que hemos ido conversando hasta el momento, antes de entrar a hablar del proceso de las selecciones juveniles. Profesor, ninguna pregunta hasta el momento. A lo mejor una mía, yo más bien, más que técnico, soy preparador físico Sí. y aspecto, ¿cómo ustedes veían ese aspecto maduracional? Y me engancho un poco lo que usted habló en torno a lo de Soteldo. Si bien es más chico, a lo mejor tiene unas características, un biotipo distinto a lo mismo biotipo de un venezolano. ¿Cómo encajaba en ese proceso maduracional de los chicos? ¿Cómo lo iban evaluando? ¿Cómo iban registrando para saber quién estaba correcto en la maduración y quién no? Ok, perfecto, Luis. Entonces avanzamos porque en la siguiente lámina vamos a encontrar respuesta a tu pregunta. ¿Está bien? Muy bien, gracias, profesor. Entonces, voy a hablar de los procesos de las selecciones. Perdón que apago
aquí el aire acondicionado que me lo pusieron bastante alto y me estoy congelando. Voy a hablar de los procesos de las selecciones juveniles, que fueron tres los que pudimos llevar a tener en nuestras manos, que llevamos al frente. Hablo de la selección sub-17 de Venezuela, 2012-2013, que compitió en San Luis, Argentina, y dos procesos sub-20, uno que jugó en el 2017 en Ecuador y otro en Chile el año pasado. Aquí vamos a hablar de estos procesos. ¿Cómo dividimos nosotros el tiempo de preparación? Dividimos siempre en tres fases, dependiendo del tiempo que tengamos a la preparación. En nuestra primera experiencia, en la sub-17, en el año 2012-2013, tuvimos 10 meses para poder preparar esa selección. Entonces la dividimos en las tres fases. La primera fase de observación y preselección, le dedicamos 3 meses. La fase 2, que es de selección, 3 meses más, y la de consolidación, la última, de 4 meses. En esta primera fase, yo quiero destacar algo que tenemos en el fútbol venezolano, que es la norma del juvenil. Sé que también en Chile, en Paraguay, en algún momento en Colombia la tuvieron, creo que en Perú también existe, la norma del jugador juvenil. Creo que en Chile, Luis, corrígeme si estoy equivocado, por favor, en Chile la norma del juvenil rige por cantidad de minutos acumulados por temporada, ¿es cierto? Correcto, profesor, correcto. Ujú. En Venezuela, el futbolista juvenil tiene la fortuna de tener en la norma que en el equipo inicialista debe haber un jugador titular. Y si ese jugador inicialista va a ser sustituido, tiene que ser sustituido por otro jugador juvenil. Ya en el segundo cambio, entonces sí lo puedes cambiar por un jugador de categoría libre. Es decir, pero perdiste dos cambios. En la Copa Venezuela, hay dos normas del juvenil, tanto para la sub-20 como para la sub-17. ¿Cuál es la diferencia? Que el sub-20 en el primer cambio sí puede ser sustituido por un jugador libre, mientras que en el sub-17 de Copa Venezuela tiene que estar en campo siempre un sub-17. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta norma? Los beneficios de esta norma, sencillamente, hoy en día ha mejorado nuestra estructura, nuestros entrenadores formadores mejores capacitados, pero en otros años no era tan como hoy. En otros años las selecciones juveniles no tenían este protagonismo que han alcanzado el día de hoy, producto del trabajo y de los resultados, y pasaba por debajo de la mesa. Entonces, el jugar en el profesionalismo permitía nivelar un poco aquella poca o baja formación, etapa formativa, y el estando en pretemporadas con equipos profesionales o incluso, por supuesto, compartiendo el día a día, el camerino con los jugadores grandes, no solamente en cargas de trabajo físicas, también tácticas, sino en los hábitos profesionales de los jugadores grandes adquirían los jugadores juveniles. Y eso a los seleccionadores de cada categoría del equipo nacional era una gran ventaja, porque además los teníamos más visibles. Entonces, en esta fase 1, nos dedicábamos a la observación y preselección, tanto jugadores de primera como de segunda división, y jugadores también que de acuerdo a las selecciones estadales, selecciones regionales, porque para nosotros son estados, entiendo que en Chile son por regiones, apoyados en los entrenadores de cada región, podía haber talento que nosotros en selección podíamos potenciar, desarrollar, y que no estaban en ese momento visibles para los equipos profesionales. Entonces, empezábamos en esta etapa de observación a realizar microciclos de trabajo semana por medio, de lunes a jueves, con convocatorias de 33 jugadores, 3 jugadores por posición, teniendo en cuenta que
el siguiente fin de semana tenían que ir y participar con sus equipos, no podíamos olvidar el trabajo, ¿verdad?, que les permitiera a ellos llegar a su club bien preparados para la competencia del fin de semana. Entonces, no podíamos olvidar un trabajo de musculación, un trabajo en la parte física técnica, pero le dábamos prioridad al desarrollo técnico y al juego interescuadras. No teníamos en esta etapa nosotros como selección como prioridad la parte táctica ni ninguna tareas tácticas en los ejercicios realizados. Trabajos lo más cercano posible a lo que podían hacer en sus equipos, pero nuestro enfoque era en poder conocer al futbolista. ¿Qué se nos presentaba en esta primera fase? Que encontrábamos muchos entrenadores que en la primera división a un defensor central de posición natural lo colocaban de lateral derecho o a un centro delantero lo colocaban de extremo. Muchos entrenadores en esos momentos alejaban al futbolista de una zona de mayor participación dentro del juego y iban un poco más a los costados. Entonces, era un poco en esta primera fase contraproducente para nosotros, porque convocábamos a un lateral derecho y de repente nos pasó muchas veces, veíamos su cara de infelicidad al chico porque, ven, ¿qué te pasa? No, profe, es que yo no juego de lateral. Mi posición natural es defensor central o mi posición natural es de volante de primera línea. Bueno, nos tocaba conversar con ellos para hacerle entender que en ese momento lo convocamos por la posición que desarrollaba en su club y que para más adelante lo íbamos a traer en una convocatoria conformada con él, pero en su posición natural, siempre y cuando pudiésemos encontrar en él la capacidad físico-atlética y la condición para que pudiese hacerlo donde él le gustase. Entonces, en esta primera fase, digamos que esa particularidad de la ubicación del futbolista en su equipo terminaba siendo contraproducente para nosotros, pero bueno, teníamos que darle la prioridad a su desarrollo en el profesionalismo. En esta etapa también nosotros desde un principio empezábamos con nuestro coach a marcar nuestras normas de convivencia. En ese momento le llamábamos reglas disciplinarias, que en una sub-17 con chicos de 15, 16 años, cuando tú le hablas de reglas disciplinarias no pasa nada. Siguieron existiendo nuestras normas cuando llegamos a la selección absoluta, pero les cambiamos reglas disciplinarias por normas de convivencia, que al final termina siendo lo mismo, pero entra por la mente del jugador de manera distinta, evita choques, porque reglas disciplinarias son un poco más impositivos y bueno, lo fuimos modificando hasta que en las normas de convivencia dimos con que era la mejor manera de que el jugador, de que el futbolista las pudiera tomar, como en cada empresa, deben existir algunas normas. Entonces, ya desde ahí empezar a marcar las normas de selección, las normas de jugador profesional, las normas de un jugador de selección que debe tener un comportamiento, una imagen y unos hábitos, como bien lo he dicho, profesionales, que empezar a conocerse como producto y que han decidido tener el fútbol como un estilo de vida y entonces tienen que comportarse como tal, como un jugador profesional. Luego pasamos a la fase 2. Profe, Bueno, antes que siga, tenemos unas preguntas del público, así que claro. si podemos jugar con eso. La primera pregunta de Marcos Núñez, que habla sobre, me gustaría saber cómo manejas el ego o el carácter de los jugadores jóvenes que están empezando a tener éxito para que no se desvíen del camino. Saludos. Bueno, igualmente, un abrazo a la distancia. Es un punto muy importante, porque cuando el futbolista joven, sub-17, sub-20, sobre todo sub-17,
empieza a ganar dinero, empieza a tener reconocimiento, pasa de ganarse 200, 300 dólares, 500 dólares mensuales, que más que un salario, es un auxilio de vivienda o un auxilio de transporte, como le podamos llamar. El jugador empieza también a tener alguna participación en los gastos de la casa. Ya el chico empieza a sentir que él es el hombre del hogar y ya no trata igual a su madre, ya siente que puede mandar sobre sus hermanos si tiene alguno mayor, ya empiezan a tener el último teléfono, a vestirse con ropa de marca y empieza a tener unos cambios que terminan siendo además elementos distractores para su carrera y continuar en esa etapa formativa. Nosotros lo atacamos inmediatamente antes que empiece a suceder con el coach, el canalizador de nuestro trabajo, de nuestros objetivos, de nuestras metas en común. Y hay algo muy importante que nosotros logramos hacer en esas selecciones juveniles, que era el involucrar a los padres de los futbolistas, para nosotros también poder tener un poco el conocimiento de cómo ellos iban llevando su vida, los cambios que iban sufriendo y también para entender muchas de sus actitudes al momento de llegar a la cancha. Entonces, hay que entenderlos como cambios naturales, todos los sufrimos a cualquier etapa de la vida, al cambiar de carro, al cambiar de zona residencial, al tener un hijo. Los elementos son distintos, pero los cambios en todas las etapas de nuestras vidas las tenemos y sufrimos naturalmente también modificaciones en nuestras conductas. ¿Y qué pasa? Que uno que lo está viviendo cree siempre tener controlada la situación y resulta que no es así. Entonces hay que ir a lo más profundo del ser humano, a la esencia del ser humano, al entorno social del futbolista, para conocer cuáles son sus raíces y saber cómo atacar los cambios que en algún momento puedan estar teniendo, en algunos más drásticos que otros, pero allí es donde tiene que aparecer el liderazgo del entrenador, queriendo encontrar, sabiendo encontrar primero la calidad del ser humano antes que la calidad del futbolista. Gracias, profesor. Ok, en esta fase 2 de selección y desarrollo, ya hemos, como bien lo dice, seleccionado, reducido el espectro de la cantidad de jugadores, para empezar a darle una mejor forma, ¿verdad? A los que se vayan acercando a lo que tú quieres en idea, a lo que tú puedes ver de características de esa generación como mayor potencial. En esta fase 2, empezamos también a profundizar la parte de musculación, el desarrollo físico. Me van a encontrar repitiéndolo mucho, porque era una carencia del jugador venezolano, el desarrollo en la parte física, para apuntar a tener protagonismo, no solamente participar, sino competir en los torneos internacionales. Entonces el desarrollo físico para nosotros siempre fue muy importante. No quiere decir que queríamos formar atletas, corran y choquen, no, pero sí desarrollar jugadores en los que además dejáramos una huella física importante de nivel de selección y que, como les decía al principio, en el torneo oficial fuesen capaces de responder a esta característica especial de competencias de premundial suramericano. En esta fase 2, y con un número más reducido, hablo de 35, 40 jugadores de selección, encontrábamos la posibilidad de desarrollar a jugadores polifuncionales, que el jugador entendiese el fútbol, el juego, desde varias posiciones. Entonces, lo que en la primera fase era
contraproducente para nosotros por el cambio de posiciones, el club, la selección, ya en esta fase empezaba a ser un beneficio. Y así como en la primera fase involucrábamos a los padres, en esta segunda fase a los que más debíamos involucrar eran a los entrenadores de los equipos en donde nuestros jugadores de selección pudiesen hacer vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, o en muchas ocasiones, cambiábamos o trabajábamos al jugador en la selección en una posición y en el club actuaba en otra posición. Entonces, no era llevar la contraria de lo que hacían en el equipo, todo lo contrario, era potenciar tácticamente en el cambio posicional al futbolista. Pero en el involucrar al entrenador y a los dirigentes compartiendo los planes de trabajo y de la manera como queríamos desarrollar a los jugadores, sacarles la idea que íbamos en contra de lo que ellos estaban haciendo con los jugadores en sus equipos. Y allí, en esa comunión, pues más tranquilidad también para el jugador, que tenía miedo de perder la titularidad en el club o de perder las convocatorias de selección. En esta fase 2, en esta siguiente etapa, trabajábamos durante un mes, durante 4 microciclos, en cada microciclo de trabajo un funcionamiento táctico, un módulo táctico diferente para poder conocer cuál era la mayor fortaleza del equipo de acuerdo a cómo funcionábamos. Esa categoría sub-17, por ejemplo, nosotros empezábamos con un 4-2-3-1, con un 4-4-2, porque teníamos muy buenos delanteros, Andrés Ponce, Ronaldo Peña, dos delanteros que para esa categoría marcaban mucha diferencia, muchachos de 1,85 m, de 1,88 m, físicamente muy bien armados por condición natural. Entonces, buscar cómo, y siempre decimos, son los jugadores los que nos marcan la característica del equipo y no como uno lo quiere imponer. Y desde el 4-4-2 o desde el 4-2-3-1, siempre con 4 en el fondo, recibíamos mucho gol, no éramos un equipo sólido, no éramos un equipo estable. Marcábamos, sí, pero también éramos muy, muy frágiles defensivamente. Entonces nos dimos cuenta que nuestros laterales no eran nuestra mayor fortaleza y empezamos a variar, a encontrar en el 3-5-2, jugar con línea de 3 y 2 volantes laterales, no laterales volantes, sino volantes laterales, carrileros, o alas, como le llaman los brasileros, encontrar para esa generación la mayor fortaleza. Y así, en esa variación de módulo táctico que hacíamos semana tras semana, encontramos que esta generación sub-17, los 96-97 del año 2012-2013, el suramericano, fue como pudimos realmente encontrar estabilidad y solidez. En la fase 2 hay una etapa muy importante porque empiezas también a realizar simulacros de competencia oficial, jugar cada 48 horas, los niveles de recuperación, que el futbolista vaya adaptándose a saber convivir con el agotamiento, el saber que hay que dedicar única y exclusivamente todo el enfoque, toda la mente en la recuperación, en el juego, en el entender lo que tienes que hacer y la internacionalización. En esta fase 2 ya empezamos a jugar partidos internacionales. Por supuesto también partidos en el torneo, contra equipos del torneo local. Siempre en esta fase 2 terminábamos cada microciclo con un partido a 3 tiempos de 30 contra el equipo de primera o segunda división de la región en donde hacíamos el microciclo, porque variábamos las regiones, con la idea de crecer, más allá, por encima del resultado, con la idea de crecer y de mirar y de conocer al jugador ante una derrota y cómo forjar ese carácter, cómo fortalecer ese carácter para desde la amargura sobreponerse, la impotencia de encontrar
a un tipo más fuerte y más ágil y más rápido que tú, pero entonces competir, palabra clave para nuestros jugadores venezolanos, el ser capaces de competir, el dejar de participar, el ir ambiciosamente y competir por un puesto, por un lugar en el Mundial, por un cupo al Mundial. En esta fase 2 ya empezamos a jugar, ya empezamos a competir colectivamente contra equipos de categorías superiores y la internacionalización. Ir a otros países, ir a otros estadios, muchos más modernos, para que al momento de llegar a la competencia oficial, al jugar por los 3 puntos, solamente encuentres enfoque y análisis en el rival, en lo que tú tienes que hacer, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus fortalezas, cómo pasar por encima del rival, cómo controlarlo, y que jugar con 20.000 o 30.000 personas o jugar en un estadio muy moderno, muy bonito, no te abrume, no te distraiga. La internacionalización previa a la competencia, el no tener que llegar a la competencia oficial a equivocar, porque después no te da tiempo de corregir. Jugar, ganar, perder, aprender, corregir en la parte de preparación, la etapa de preparación, para luego llegar bien preparados al torneo suramericano. Les hablaba de esto, la competencia, la internacionalización y algo muy, muy importante, respetar las diferentes etapas del desarrollo del jugador juvenil. ¿Por qué? Porque hay algo muy claro, y creo que todo en la vida es así. Etapa que tú te saltes en el desarrollo del jugador juvenil, te va a hacer falta más adelante en un siguiente nivel, o en una sub-20 o en una sub-23, o va a llegar con deficiencias a la selección absoluta. Saber planificar, saber optimizar los tiempos en nuestro plan de trabajo de acuerdo al plazo que tengamos de preparación y respetar las etapas respetar las etapas del desarrollo del jugador en cada plan de trabajo. Fase 3, consolidación y perfeccionamiento. Si en la anterior el número de jugadores observados era ya inferior, aquí mucho más. Por una sencilla razón, para que tú puedas encontrar allí ya muestras, rasgos de acoplamiento, valga la redundancia, de consolidación del equipo. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer hijos de padres, a nosotros nos pasaba mucho, que un chico en España con mamá venezolana y padre español, o porque el abuelo tenía nacionalidad europea, entonces detectábamos algún jugador, o porque nos ubicaban o mandaban cartas a la federación. Pero venir a mirarlo, venir a observarlo en la tercera fase nuestra, que sería la primera para él, en alguna oportunidad éramos flexibles, porque hay que serlo, éramos flexibles y lo traíamos y lo observábamos. Pero en el 90%, en el 95% de las ocasiones encontrábamos que sí, que el jugador era talentoso, tenía muy, muy buena gesticulación técnica, entendía el juego, pero ya el desarrollo del jugador venezolano en la tercera fase, después de tantos partidos amistosos, después de tanto trabajo con el club y en el trabajo con la selección, estaba física, técnica y tácticamente mucho mejor preparado que el que traíamos en ese momento. Entonces, cerrar allí círculos y poder ya ir teniendo una idea más completa, más final, cercana al torneo de lo que va a ser tu equipo, sin llevarlo a los 23 definitivos, pero dejando, ya no son 30, ya no son 35, 40, ya son 28, 30, donde tú puedes ir haciendo 2, de máximo 3 cambios, para que esa competencia interna también, ¿verdad?, aumente. Porque si tú con mucho tiempo de antelación dejas a los 23 que llevas a la competencia, pues sencillamente pueden pasar 2 cosas. Dejas de desarrollar algunos y se te lesiona uno de los 23 y no
no vas a tener tiempo para llevarlo al nivel de los otros. O algunos de los 23, como ya se ve dentro de la lista final, baja su nivel de exigencia. Entonces, en esta fase 3, consolidación y perfeccionamiento, ya con un módulo táctico, con 2 módulos tácticos más definidos a lo que es la característica de esa generación que estás dirigiendo y dándole más profundidad al trabajo colectivo y no tan individualizado como lo hacía anteriormente. Profesor, en torno a eso tenemos una pregunta del público de Ricardo Viveros que habla sobre su opinión en torno a estos modelos tácticos que sean los mismos que en un primer equipo. ¿Cuál es su apreciación en torno a eso? ¿Se debe hacer así? ¿No se debe? Yo creo que no cabe el se debe o no se debe. Lo ideal sería poder hacerlo así, pero a ver, cada país tiene una estructura diferente. Los europeos normalmente acostumbran a hacerlo, pero tienen categorías formativas mejor estructuradas. Te hablo en mi caso particular, por mi nacionalidad y la selección que tuve el honor de dirigir, la selección de Venezuela. Es difícil poder alinear a toda una idea de selecciones, sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, absoluta, porque además cada generación es diferente, cada generación es distinta. Eh, cuando a mí me tocó dirigir sub-17, por ejemplo, no teníamos buenos laterales, como les mencionaba ahora, no teníamos teníamos mejores extremos que laterales, y entonces me tocaba jugar 3-5-2. Entonces, lo que yo sí creo es que en cada edad, en cada etapa, hay que fortalecer el conocimiento táctico del jugador. Sería súper lindo y sería el modelo idóneo que desde la sub-15 o incluso desde la sub-13 poder ir llevando el proceso, ¿verdad? De un modelo de juego para cuando llegue a la absoluta, todos ya tengan una sincronía tan desarrollada y tan perfeccionada que el jugador no tenga que sufrir cambios. Eso a estilo de juego. Pero ahora, en el desarrollo del jugador, no lo puedes atar a un solo modelo de juego, a un solo sistema de juego. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el jugador entonces va a un club internacional y le toca vivir otras experiencias, le toca convivir con otras exigencias, con otras circunstancias? Entonces, no vas a terminar desarrollando jugadores para la élite, los vas a limitar, los vas a encajonar en una sola forma, y eso no sería lo correcto. Entonces, yo soy más partidario, aunque suena más bonito, un solo modelo de juego. Yo estoy más abierto, soy más partidario de que el jugador hay que desarrollarle y ampliarle la cultura táctica para que conozca bien del juego desde varias posiciones, de fortalecer la polifuncionalidad del futbolista y desde varios módulos tácticos. Gracias, profe. Ahora tiene Jorge Acuña una pregunta que le vamos a dejar el audio para que la pueda hacer. Jorge, ¿me escuchas? Creo que está con problemas, Jorge, me escribe. Sí, él no tiene el audio, tiene el audio tiene que activarlo él. habilitado. Pero en sí, profe, pregunta, ¿cómo ha desarrollado el entrenamiento intelectual relacionado al juego con los seleccionados juveniles y qué recomendaciones podría hacer? El entrenamiento intelectual. Bueno, hoy en día nosotros estamos de manera, es una tendencia la palabra, el jugador cognitivo, el jugador inteligente, el jugador que entienda el juego. Y bueno, sí, hay futbolistas que por niveles sociales han llevado una vida académica, bachillerato e incluso universidad,
que les hace desarrollar mejor su inteligencia. Y esa misma inteligencia con que han podido graduarse o han llevado un buen nivel de estudios y tienen esas neuronas tan frescas, igualmente pasa y lo trasladan al fútbol. Esos jugadores inteligentes, esos jugadores que son capaces de captar más rápido las tareas tácticas y desarrollarlas. Pero en el fútbol conocemos muy bien que es un índice muy bajo. Es un índice muy bajo que la mayoría dejan de terminar sus estudios, incluso de bachillerato, por dedicarse al fútbol profesional. Entonces, allí es donde uno tiene que sacar su mayor capacidad para hacerle entender el juego a cada jugador de acuerdo a la posición. Y como decía anteriormente, ser capaz de llevar a un futbolista que entienda 2 y 3 posiciones. ¿Por qué? Porque finalmente, incluso para estar dentro de la lista de 23, hablando de selecciones e ir a Sudamericana, va a tener una ventaja, va a tener una prioridad. Entonces, hay maneras, yo considero que hay desde los trabajos específicos, marcándole las tareas tácticas o la finalidad de cada ejercicio de acuerdo al movimiento en el funcionamiento colectivo del módulo táctico, y luego llevándolo sacando la especificidad y los trabajos por zona, llevarlo a los juegos colectivos y que ellos puedan allí desarrollar lo que ya practicaste. A nosotros en el fútbol, las repeticiones nos llevan finalmente a lograr sincronías colectivas de acuerdo al módulo táctico que queremos. Y el jugador llega un momento en que no tiene ni que pensar. Logras desarrollar esos automatismos que te dan colectivamente un mejor funcionamiento. Entonces, el fútbol intelectual, la capacidad cognitiva, el jugador inteligente, poder entender y desarrollar tranquilamente sus funciones en la cancha, con el trabajo y con las tareas tácticas. Perfecto, profesor. Síguenos. Bueno, seguimos desde lo que son los procesos juveniles, recordando, vamos a mirar aquí en estas láminas lo que fueron los procesos y sus estadísticas. Les hablaba del sudamericano en el 2013 en Argentina. Por primera vez clasificamos a un mundial de la categoría sub-17, ya lo habíamos hecho en sub-20 en el 2009, pero en 2017 por primera vez se clasificó a un mundial. Imagínense ustedes, en el 2013 vinimos a clasificar por primera vez a un mundial. Y como subcampeones. Habíamos jugado, bueno, sabemos los sudamericanos, 2 grupos de 5, clasifican 3 de cada grupo, jugamos el hexagonal y llegamos al último partido contra Argentina. Y en el último partido contra Argentina, los 2 empatados con 9 puntos, empatamos 2-2 ese último partido y Argentina terminó alzándose con el campeonato por una diferencia de 2 goles. Ellos tenían 2 goles más a favor que Venezuela y terminamos nosotros con el segundo lugar. Allí clasificamos al Mundial de Emiratos Árabes. Miren los números de esa generación sub-17, que resumen un poco lo que les hablaba. 42 semanas de trabajo, 295 sesiones de entrenamiento, 750 horas de entrenamiento, 37 partidos nacionales, 37 partidos nacionales, los realizados con la selección. Ahí no le sumamos los partidos que jugaban, que disputaban con sus clubes. Partidos internacionales a los 16, 15, 16 años, 38 partidos internacionales, más los que le podíamos sumar que venían de jugar en la sub-15, y llegamos a observar en total 66 jugadores. Entonces miren la huella, el recorrido, la experiencia que a los 16, 17 años ya tiene. Y a estos no le sumamos los del suramericano y luego los del mundial. Entonces es un recorrido bastante importante y mucho más para tener a esa edad. En el 2017 fuimos al Suramericano Sub-20 que se realizó en Ecuador. Allí alcanzamos el 3er lugar.
allí alcanzamos el tercer lugar, por detrás de Uruguay y de Ecuador. Luego vino Venezuela y en el cuarto lugar estuvo Argentina. Recuerdo que en ese suramericano nos tocó enfrentar a Uruguay en el hexagonal final, a la que derrotamos 3-0 en la fase final, en el hexagonal, y a Ecuador, que fue subcampeona en la altura, en Quito, a 2.800 metros, le derrotamos 4-2. Lo cuento anecdóticamente porque ciertamente ocupamos el tercer lugar, no terminamos sufriendo para la clasificación y meritorio el haberle ganado al campeón al subcampeón en el hexagonal final. Miren los números de esta generación: 65 semanas de trabajo, casi 338 sesiones de entrenamiento, 750 horas de trabajo. Esta selección jugó en Venezuela 32 partidos nacionales, 53 partidos internacionales, 53 partidos internacionales. Lo importante que es para las selecciones, incluso para los clubes, la internacionalización. Y esta generación nos permitió ver a 85 futbolistas. Fueron probados, pasaron por todo el proceso. Luego de clasificar al Mundial, que se realizó en Corea del Sur, jugamos contra Alemania, contra Vanuatu y contra México en la primera fase, pasando de primeros en el grupo. Luego enfrentamos a Estados Unidos, a Japón, a Uruguay para llegar a la final ante Inglaterra, en la que caímos 0-1. Pero bueno, tuvimos la satisfacción de representar a Conmebol y terminar con el subcampeonato. Y nuestro último ciclo al mando de la selección juvenil de Venezuela fue en el 2019, en Sudamericano Sub-20, que se jugó allí en Chile. Yo puedo hablar con igual orgullo, alegría, satisfacción, felicidad de esta generación Sub-20 de Chile 2019, que no clasificó al Mundial de Polonia, al igual que las que sí clasificaron al Mundial. ¿Por qué? Porque miremos los números primero. Esta selección tuvo 45 semanas de trabajo, casi 300 sesiones de entrenamiento, acumuló 450 horas de trabajo, jugó menos partidos nacionales, 16. ¿Por qué? Porque muchos de ellos estaban en el exterior, partidos internacionales 53, un buen rodaje internacional, y fueron observados 69 futbolistas. Y entonces yo decía, ¿por qué me siento tan feliz y tan orgulloso de esta generación como las que sí clasificaron al Mundial? Porque el proceso, hay que enamorarse del proceso. Algún dirigente, algún periodista habló incluso ligeramente de fracaso de una selección que acumuló estos números de trabajo y además que por primera vez en la historia una selección sub-20 de Venezuela o una selección en un torneo suramericano, independientemente de las categorías, finalizó primera en la fase de grupos, por encima de Colombia, a la que le ganamos 1-0, por encima de Chile, la local, que le derrotamos 2-1, por encima de Brasil, que en la fase de grupos perdimos 0-2, y por encima de Bolivia, a la que derrotamos 1-0. Se clasificó al hexagonal final como primera en su grupo. Luego en el hexagonal final empatamos con Uruguay 1, le ganamos a Brasil 2-0, pero hubo un desgaste físico y sobre todo emocional del que no nos pudimos recuperar. Entrar en la ansiedad de nos falta un punto, nos faltan 3 puntos para clasificar al Mundial, eso nos distrajo y nos jugó en contra y esta generación, este grupo, no fue capaz de controlar, no fuimos capaces de controlarle esa ansiedad y con el desgaste físico terminamos perdiendo con Argentina, con Colombia y con Ecuador y no nos alcanzó para clasificar al Mundial. Pero mi mensaje es este, hay que enamorarse del proceso. En el proceso es donde tú realmente creces, en el proceso es donde tú realmente te desarrollas, en el proceso es donde tú realmente te consolidas. Bueno, el Mundial te consagra y el Mundial te permite
vivir la emoción, la satisfacción del trabajo realizado. Y indiscutiblemente que le da un salto, un plus, un salto de calidad al jugador en su carrera. Pero bueno, luego está esta etapa, este proceso, este desarrollo, porque no dejas de tener todo lo adquirido, no pierdes todo lo adquirido con tanto trabajo. ¿Y dónde termina todo? ¿Por qué la satisfacción? Hoy cuando yo recuerdo, repaso los nombres de esa categoría sub-20 de Chile y miro en dónde están jugando, están en un 95% fuera del país. No están haciendo vida en Venezuela. Están o en Boca Junior, o en la Major League Soccer, o en el fútbol alemán, o en el fútbol español. Alguno ha pasado incluso por la Juventus de Italia. Entonces, llamarle fracaso a ese proceso por la no clasificación al Mundial. Hay maneras de competir y yo creo que el resultado final, y por lo que todos jugamos, es por la clasificación al Mundial, pero hay que revisar los números y hay que mirar el desarrollo del jugador. ¿Dónde desemboca todo el trabajo de las selecciones juveniles? En la selección absoluta. En la selección absoluta. Ahí desemboca todo. Ahí es la gran conclusión. Y difícilmente un jugador que no haya pasado por las selecciones juveniles, que no haya cumplido con el proceso juvenil, termina consolidándose, afianzándose en la selección absoluta, con sus excepciones, yo creo que todas las selecciones lo viven, unas con más números que otras, pero lo más cercano que te lleva a la selección absoluta es haber pasado por el ciclo de selecciones juveniles, y ahí es donde tú dices, ¿cuántos jugadores de los procesos juveniles se consolidan en la selección absoluta? Ese como entrenador es nuestro mayor trofeo. Ese como entrenador es nuestro mayor trofeo. El haber podido aportarle al jugador en su crecimiento y desarrollo las condiciones para consolidarse en la selección grande. ¿Tenemos alguna pregunta, Luis? Nada, profesor, hasta el momento. Todo bien. ¿Será que se nos durmieron, se nos aburrieron? No. No, puro mensaje de buenas vibras y que está muy atrayente la presentación, así que démosle nomás y después yo creo que cuando se acabe toda la presentación van a venir toda una ronda de preguntas bastante amplia, así que excelente exposición. Bueno, perfecto, Luis, ya casi estamos terminando. El entrenador y sus herramientas. Quizás cuando yo titulo el entrenador y sus herramientas, pues los colegas esperan que empezar a hablar de táctica o de ideología de trabajo, en la planificación, y no es la idea de esa. El entrenador y sus herramientas. ¿Qué mensaje les quiero yo dejar con esta lámina? Hoy en día todos tenemos al alcance demasiadas herramientas, tanto en lo técnico como en lo científico, para poder adquirir conocimientos, para poder encontrar trabajos, variedad, o con los cursos, o algunos también decidimos ir a otro país porque tenemos un entrenador amigo, o un director deportivo amigo, o un preparador físico amigo, y mirar trabajos, siempre buscando ampliar no solamente el conocimiento, sino la diversidad de ejercicios. Y por supuesto, como decía, la parte científica, las mediciones, los preparadores físicos, que a la hora de planificar nos dejan esas planillas negritas y muy poco espacio para el entrenador y los trabajos específicos, colectivos. Bueno, yo dentro del entrenador y sus herramientas quiero hacer mención a dos aspectos fundamentales. La sensibilidad, la primera, la sensibilidad. Esa que es intrínseca, esa sensibilidad que a la hora de tú contratar, que a la hora de tú seleccionar, que a la hora de tú escoger entre un jugador y otro,
de acuerdo a tus intuiciones, de acuerdo a tu capacidad sensitiva de inclinarte, porque tienes en jugadores, en dos, tres jugadores, un buen nivel, pero para un partido tienes que decidir entre uno u otro, apoyarse en esa sensibilidad, apoyarte en tu autocrítica, en lo que tu intuición te dicta. Esa, esa es mucho más importante en momentos determinados que cualquier otra. Es la sensibilidad, hay que sacarla a flote y no se puede tapar y opacar por un módulo táctico o por la característica de un rival. Siempre en tu apuesta para ganar, deja que esa sensibilidad salga a flote y apóyate en ella. Y la otra me gusta mucho y les invito a todos mis colegas, y digo también en todas las cosas de la vida, en todos los ámbitos de la vida, es la autenticidad. ¿Por qué? Porque hay algo delicado, que es que cuando el jugador, cuando tu jugador siente que estás imitando, que no estás siendo auténtico, que no solamente no le llega bien el mensaje, sino que siente que estás imitando, se da cuenta, te pierde el respeto. El jugador nos está en todo momento valorando, midiendo, analizando, estudiando, comparando. Hay que ser auténtico. Aprendamos, estudiemos, seamos una esponja para absorber conocimientos de charlas, de lecturas, de capacitaciones, de conferencias, de viajes, pero al final definamos nuestro estilo, definamos nuestra filosofía, definamos nuestra línea de trabajo, seamos auténticos. Yo hablaba con, yo hablaba con Nicolás en la previa a esta ponencia, conferencia, conversatorio, y él me lo decía en otras palabras. Todos somos diferentes y la manera de enviar nuestro mensaje, la manera de ejecutar nuestros trabajos, va a haber una diferencia. No tenemos por qué imitar. Tenemos sencillamente que delinear un estilo, una idea de juego, una filosofía de trabajo y transmitirla tal cual nuestra esencia, para que sea espontánea, para que sea natural. Porque tengamos presente, cuando el futbolista entiende, se da cuenta, capta que no estás siendo original, que estás imitando, te pierde el respeto. Seamos auténticos, seamos únicos. Y este es un mensaje que nosotros tenemos que transmitirle con convicción a nuestros dirigentes. La inversión que se hace en los procesos juveniles, la inversión que se hace en el desarrollo del jugador más joven, no es un gasto, es una inversión. No es un gasto, es una inversión. Entonces, el trabajo, la dedicación, la inversión que se hace hoy en día, cuando te invitan incluso a reestructurar un equipo, a armar un equipo, tomando en cuenta los jugadores más jóvenes para el primer equipo, tiene que dejar de ser una tendencia, tiene que ser un trabajo por convicción, porque es allí donde está el éxito. Por eso, en la invitación a la ponencia de hoy, decía, jugadores juveniles, el camino al éxito, porque es allí no solamente para el entrenador, el verles crecer, el disfrutar de cómo han evolucionado, sino que al final el futbolista del que nosotros disfrutamos por haberlo formado, termina siendo el patrimonio del club. Ese termina siendo el patrimonio del club, el jugador que viene de la cantera, el jugador que viene de las categorías juveniles, el jugador que viene desde los más jóvenes, terminan siendo un patrimonio del club. Entonces, ese dinero es una inversión, no es un gasto. Ese es un mensaje que debemos llevarle a nuestra dirigencia. Y bueno, Luis, me encantaría entrar ahora sí a interactuar un poco más con los que nos acompañan hoy, darles las gracias nuevamente por permitirme formar parte de este valioso espacio con todos ustedes,
a un país diferente en el donde vivo, pero que aquí es donde yo ahora voy a aprender, al escucharles a todos los que nos acompañan hoy. Profe, en nombre de todos los técnicos de Chile, estamos muy agradecidos de su ponencia. Ahí esa agremiación que se está formando ahora, me han dicho que les dé el agradecimiento, porque creo que la experiencia que usted está entregando hoy día va a ser fundamental para el crecimiento de cada uno de la gente que está escuchando, independiente que sean técnicos o no, y me sumo en ese caso a su proceso de ser profesional. Así que agradecido y pasamos a la ronda de preguntas. Le vamos a dar la palabra a Rodrigo Pérez. ¿Listo, profesor? Para que le haga la siguiente pregunta. Rodrigo, te vamos a dar el pase al panel. Si puede activar tu audio. Ahí está. Rodrigo, ¿me escuchas? Ahí está. Rodrigo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, ¿Luis? Rodrigo. Sí, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿todo muy bien? ¿Y tú? Todo bien, gracias a Dios. Rodrigo, Qué le bueno. dejo el paso para que le pregunte a Rafael. Adelante. Rafael, buenas tardes desde acá en Chile. Te quería hacer, primero que nada, agradecerte por la conferencia. Muchas gracias por el conocimiento que nos estáis compartiendo a los que estamos iniciando en el fútbol. Mi pregunta es la siguiente. Tú en la fase 2 nombraste en la selección de jugadores, tú para medir, ¿creaste alguna pauta viendo cualidades físicas, fundamentos técnicos de cada jugador y también fundamentos tácticos? Esa es mi pregunta, Dudamel. Hola Rodrigo, un abrazo a la distancia, el gusto es mío. Espero que les haya quedado algún buen mensaje a lo largo de este tiempo que estuvimos conversando y gracias por estar allí. Sí, Rodrigo, en la fase 2, ya uno tiene mejor visualizada la característica de cada jugador. ¿Por qué? Porque los estás teniendo semana por medio en la selección, en cada microciclo, los estás viendo cada fin de semana en el desarrollo del juego en su club, en el torneo de primera o segunda división. Entonces, ya tú vas viendo el desarrollo del jugador y cuál es el que se perfila más para cada equipo, para cada posición. En esta fase 2, se trabaja con más carga la parte física. Ya en la fase 2 sientes que estás desarrollando al que va a ser tu equipo y también creando mucha competencia interna, porque no todas las generaciones son iguales, pero en algunas el llegar a tener dos jugadores de primer nivel por posición costaba mucho. En la sub-20 que fue a Chile, que justamente fue la que no clasificó al Mundial, llegamos a tener 2 y 3 futbolistas por posición de primer nivel. Entonces, cuando tú tienes mayor cantidad de jugadores por posición, el polifuncional sale a tener más privilegio. Y luego en la parte técnica, en la parte táctica, pero sobre todo en el carácter competitivo es en lo que más nos fijamos. Y esa consolidación en el club se va viendo marcada en la selección y va marcando mucha diferencia sobre los compañeros. Muchas gracias, profesor. Ahora le damos el paso a John para que le haga una pregunta. Ahí está. ¿Aló, me escuchan? Sí, correcto. Hola, John, ¿cómo estás? Hola, Luis. Bueno, primero, buenas tardes, profesor. Muchas gracias por Hola, John, buenas tardes. tiempo y por exponerlo desde otra vereda, lo que es la etapa formativa y lo que es también la etapa competitiva en un equipo, perdón, en un país que ha crecido mucho en la última etapa. Y una de las cosas que, bueno, lo que le escuchaba dentro de lo que fue su conferencia es que el llevar un jugador a la selección y poder lograr que sea polifuncional y pueda entender el juego de distintas posiciones, eso ayuda obviamente a que para la selección tenga mayores alternativas y que también ustedes lo lograban encadenar con los clubes.
Mi pregunta Sí. primero es, ¿cómo los equipos, o sea, desde qué manera los equipos logran entender eso a nivel formativo? Porque sin duda que es un trabajo para la selección y no para cada institución, que es muy difícil poder lograrlo. Y después, otra cosa, otra pregunta que también un poco encadena lo mismo. Dentro de la modalidad del torneo venezolano, existen muchos jugadores jóvenes que tienen que cumplir minutos con una reglamentación, porque al día a Chile han llegado muchos jugadores jóvenes que tienen muchos partidos en primera división, porque las reglas los obliga a los equipos a competir con un jugador joven. Eso ayuda también a lo que hablaba usted de la competitividad y de llevarlo a los jugadores a un nivel mucho mayor de exigencia. Entonces, la federación, por intermedio de los clubes, logró ponerse de acuerdo, logró ver el beneficio país sobre el beneficio deportivo de cada club, hizo crecer al fútbol venezolano en toda su área, en todo su torneo, o solamente preocupado de lo que era la selección adulta y que pudiera lograr competir dentro de Sudamérica. Sí, John, te repito, el gusto es mío. Gracias por esas dos preguntas. En la primera, para lograr hacer del jugador y desarrollar su polifuncionalidad, al primero que tienes que convencer es al futbolista. Porque el futbolista, al creer que tú le quieres llevar a jugar otra posición, siente que tú lo estás excluyendo. Mira, no vas a jugar de volante de primera línea. Vamos a retroceder un poco y aprendamos a jugar de defensor central. Y la primera reacción es rechazo. ¿Por qué? Porque el volante, que donde tiene más participación, mira que tuve la experiencia, Juan Miguel Tineo, en la generación sub-17 del 2013, 1,85 m, muy buena presencia, muy buen juego con el pie, pero al darme cuenta que nuestra fortaleza era con 3 en el fondo, yo dije, vamos a enseñarle a Juan Miguel Tineo, retrocedámoslo y enseñémosle a jugar como stopper, como defensor central. No quiso, no quería, su primera reacción fue rechazo. Entonces, incluso le tocó estar algún tiempo por fuera de la selección, porque no tenía la actitud ni la disposición. Entonces, para poder desarrollar la polifuncionalidad, primero tienes que tener la capacidad y después la disposición. Que el jugador esté abierto a aprender. Y luego hablarlo con el club, porque la polifuncionalidad no tienes que desarrollarla en la selección. La polifuncionalidad tiene que desarrollarse a nivel de club, que el jugador entienda el juego de diversas posiciones y que al final van a ser todas ventajas. Al final van a ser todas ventajas para el jugador, para el club, para la selección, porque a medida que va creciendo, el futbolista se va conociendo y va entendiendo cuáles son sus fortalezas. A los 15, 17 años, el jugador quiere actuar en las posiciones más protagónicas del campo. Entonces, hay que convencer al futbolista y después conversar con el entrenador. Si no lo desarrollan en el club, conversar con el entrenador y marcarle el plan de trabajo formativo también a los dirigentes para que entiendan por sobre todas las cosas que no estás queriendo ir en contra de lo que ellos quieren, sino que este desarrollo táctico al jugador le va a traer todos beneficios. El jugador polifuncional, y pongamos el escenario de un extremo que lo retrocedes a jugar de lateral. Dime tú si es lo mismo como lateral conocer o no conocer la posición. Tú tienes las sensaciones de lo que es un extremo, tú tienes las sensaciones de lo que es atacar. Tú como lateral tienes las sensaciones, porque has jugado esa posición de extremo, dónde se te hace más incómodo para jugar. Vas a entender y asimilar más fácil lo que es quitarle un perfil al extremo, lo que es llevarlo contra la raya, lo que es generar un duelo, lo que es saber trabajar en inferioridad numérica. Entonces, que un jugador a los 15, 17 años ya conviva con todos estos principios, dime tú si no es ganancia. Entonces, el primer paso es convencer al futbolista, convencer al entrenador del club, convencer a los dirigentes y al final ir moldeando, ir potenciando a un jugador de primerísimo nivel.
Y luego te voy a contar, además que ya hice cómo es la norma del juvenil en Venezuela, te voy a contar también algo muy importante. En Venezuela, si tú realizas una convocatoria en jugadores de primera división, sean juveniles o de la absoluta, pero que hagan vida en Venezuela, si tú realizas una convocatoria y el club no te envía al jugador a la convocatoria, el jugador tampoco puede actuar en el club. Tampoco puede actuar en el club. O sea, marca como prioridad la selección. Al principio eso generó mucho enfrentamiento, mucha discordia, mucho choque de ideas entre dirigentes y entrenadores de selección. Pero luego, cuando el dirigente del club se empezó a dar cuenta, sobre todo en el fútbol venezolano, que el camino más directo para vender a su jugador, a su patrimonio, al mercado internacional es la selección, entonces empezaron a aceptarlo y a ceder con más facilidad. Pero esas normas al principio fueron muy chocantes, generaron mucha discordia. Han sido muy pocos los jugadores que solamente por participar en el club han sido vendidos. Hay casos extraordinarios. Soteldo, uno de ellos, que no necesitó mucho juego en la selección para ser vendido a Huachipato, pero no es lo normal. Lo normal es que ese salto de calidad el jugador lo dé en la selección. A través de la selección les van llevando un proceso de observación, de seguimiento, sub-15, sub-17, y cuando llegan a la sub-20 es cuando dice el dirigente internacional, sobre todo el europeo, este ya está maduro. El sub-20 es el momento de decir es o no es. Entonces, el dirigente venezolano terminó entendiéndolo. En la selección te lleva, te catapulta al fútbol internacional. Entonces, fue un proceso en el que ya hoy existe una comunión para poder trabajar con los jugadores. Muchas gracias, profesor. A continuación le vamos a dar la palabra a Adrián Rojas, exfutbolista y hoy día técnico, para que le haga la pregunta. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luis? Todo bien, gracias a Dios. Vamos. Bien, Rafael, agradecerte por tu presencia y tener el privilegio de poder contar con tu conocimiento. Muchas gracias, Adrián. Un gusto saludarte. Igualmente. Quería preguntarte, tú partiste tu presentación hablando un poco de ti y te diste cuenta en el tema personal de que la competencia internacional era muy importante. Entonces, lo que me refleja a mí, más que orientarte por una metodología de estas corrientes modernas que están hoy en día, te orientaste en base al trabajo, a las horas de trabajo en cancha, y lo otro de generarle contextos a los jugadores de forma internacional, porque veo aquí con las distintas selecciones una cantidad de partidos importantes internacionales que les pudiste generar a ellos para que tuvieran la experiencia de vivir y vivenciar lo que se vive afuera. Entonces, siento que la base de tu proyecto fue focalizada más o menos en esto como en tu inicio. Sí, Adrián, digamos que la base de mi presentación va a darle mucha importancia a esa etapa de la preparación, la internacionalización. El jugar, el competir, el conocer el fútbol internacional, el ganar, el perder, el aprender, el corregir sobre la preparación y la internacionalización del jugador, para poder llegar bien al momento de la competencia oficial. Pero por supuesto, dentro de la cantidad de partidos internacionales y la cantidad de semanas de trabajo, después hay un desarrollo en lo táctico, en lo colectivo, en lo individual, para que esa competencia internacional tenga forma. No se trataba de soltarlos a jugar y vayan a jugar a lo que salga. No era un 20 tú, era realizar una convocatoria con sentido
era realizar partidos internacionales con sentido, con enfoque de crecimiento, en base a una idea de juego, en base a buscar también un estilo, una identidad de juego vino tinto, una identidad de juego de equipo nacional, apartar al jugador de lo que venía haciendo en su club y llevarlo al juego de selección. No ahondé mucho, no profundicé mucho en cómo desarrollar esa identidad de juego, ese estilo de juego. Pero lo que más quise destacar, Adrián, en la presentación, la importancia de la internacionalización del futbolista y del acumular esa cantidad de trabajo, ¿verdad? Complementando lo que venían haciendo en sus equipos para al final tener un jugador de primer nivel competitivo en su categoría y que a la postre formara parte de la selección absoluta. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Vale, Profe, Adrián, tenemos una éxitos. pregunta de José Espinosa. Ahí estamos. Hola José, ¿cómo estás? Hola Luis, muchas gracias. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, sí. Ah, ya. Hola, profesor Rafael, muchas gracias. Extraordinaria su presentación. Eh, Muy a gusto por su experiencia. Y yo también soy de la misma generación de su sub-17 que jugó en Argentina, entonces yo estaba muy atento a Ok, este campeonato. sí, Lo que pasa acá en Chile, por lo menos está creciendo de a poco el deporte futsal, ¿ya? Y bajo la experiencia de otros países sudamericanos, con el tema de captación y selección de jugadores, muchos captadores de clubes profesionales, en Argentina, en Brasil, en Uruguay sobre todo, creo que en Venezuela también, y esa es mi pregunta. ¿Cómo se vive la relación entre el futsal o fútbol salón, como se puede llamar también, o sí. muchas veces lo diferencian, a llevar a esos muchachos de 12, 13, 14 años al fútbol y a las inferiores de los equipos profesionales? Bueno, José, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, bien interesante tu pregunta porque en las categorías más chiquitas, más pequeñas, de 6, 8 años, lo recomendable es el juego en espacios más cortos, pero no con la idea de desarrollar jugadores de fútbol sala, sino que los recorridos para esos niños, los recorridos para esos chiquitos de menos condición físico-atlética, por supuesto, por su edad, el momento, y la posibilidad de desarrollar sus capacidades, su juego, sus recorridos más cortos, es el 3 versus 3, 5 versus 5, ir avanzando 7 versus 7. En esos juegos reducidos, sin la intención de desarrollarlos hacia el fútbol sala, es también que ellos vayan desarrollando su capacidad cognitiva, el entender mejor, el que incluso puedan tener más participación. Luego, sí, en Venezuela, a nivel profesional, hay muy buen fútbol sala. Hay muy buen fútbol sala, está muy profesionalizado. No me tocó vivir la experiencia de captar un jugador o que un jugador de un equipo profesional viniera del fútbol sala y luego al fútbol de 11 contra 11. No tuve. Sí llegué a tener algún jugador que lo había jugado de pequeño, pero no que fue captado por un club de un equipo de fútbol sala y luego a la selección. No me tocó vivirlo, pero indiscutiblemente que hay muchas diferencias. Las simples dimensiones de la cancha ya te condiciona el talento que puedes tener en fútbol sala a luego poder desarrollarlo en un fútbol de mayores recorridos, quizás de menos fricción porque en el fútbol sala los tiene más cerca, pero las características son distintas. Que pueda jugar un jugador de fútbol sala en el fútbol normal, de 11 contra 11, sí creo, sobre todo se ven jugadores ofensivos, sobre todo jugadores de creación, pero
pero después la inteligencia, el entendimiento de la disciplina es muy diferente. Muchas gracias, profesor. Ahora tenemos las últimas preguntas debido al tiempo, ya que se nos está haciendo corto. Le vamos a dar la palabra a Felipe Muñoz para que pueda hacerle una pregunta al profesor Rafael. Felipe, ¿nos escuchas? Felipe. No está... Se arrepintió Felipe, Luis. Puede ser, pero nos deja la pregunta por chat. ¿Cómo manejas con el resto de la selección, de los seleccionados, entre paréntesis, habituales, el hecho de convocar a jugadores que no son titulares en sus clubes? Recuerdo el caso de Chancellor, ¿puede ser? Saludos, Chancellor. disculpa la pronunciación. Sí. Bueno, a ver, cuando uno hace una convocatoria para un partido oficial, voy a hablar de cuando estaba en la selección venezolana, tú tienes por protocolo que convocar, pasar tu lista de reservados 15 días hábiles antes del partido. Es decir, 15 días hábiles antes de la fecha en que se inicia fecha FIFA. Entonces, 15 días hábiles son 3 semanas antes. Pues no cuenta sábado y domingo, lógicamente. Entonces pasas una lista amplia para luego definir sobre los 23. Pero en aquel momento, en mi solicitud y aprobación con los dirigentes, cuando los partidos eran en Venezuela, o incluso también fuera de Venezuela, yo solicitaba se me aprobara convocar hasta 26 jugadores. Porque yo les exponía esto. Tú convocas 23 y si los distribuyes por habitación par, te va a quedar un jugador solo. Traigamos otro jugador para hacer los 24 y paguemos una habitación más para 2 jugadores. O sea, el gasto no era mucho. El gasto no marcaba una diferencia. Y la condición del dirigente también era que esos jugadores, por fuera de los 23, solamente cobraban los viáticos, no entraban en las bonificaciones del resto de los jugadores, de los 23 que oficialmente sí iban a estar. Un poco también para estimularles y llevarles a que trabajaran con más intensidad, con más ambición para formar parte de los 23. Entonces, dentro de esos 26 jugadores que se convocaban, traía a 3 jugadores del torneo local, que a los que yo apostaba de acuerdo a su capacidad, a sus condiciones, para ir potenciando, para ir preparando para la selección absoluta. Para que en el momento que yo necesitase un jugador, no traerlo al momento de la fecha FIFA y le toque jugar. Chancellor hoy juega en el fútbol italiano, ya pasó por el fútbol ruso, ya pasó por el fútbol árabe, fue campeón en Ecuador. Y en Venezuela, en el momento que lo convocábamos, era suplente en su equipo. Era suplente en Deportivo La Guaira. Yo lo traía a la selección. Era suplente en Mineros de Guayana. Y yo lo traía a la selección. ¿Bajo qué análisis? Un defensor central de 1,93 m, 25 años, 26 años, jugador que cumplió proceso de selecciones juveniles. Entonces, díganme ustedes si no reunía las condiciones deportivas y estadísticas para ser tomado en cuenta, para apostar en él. Entonces, así y muchos casos. Y además, teniéndolo en la selección, lo ibas preparando y lo ibas exponiendo. Y así mismo terminó siendo vendido al exterior. Entonces,
yo les hablaba de la sensibilidad, Luis, la sensibilidad, el apoyarse en muchas ocasiones a lo que tú sientes y a lo que tú te crees capaz de sacarle a un jugador que no está teniendo protagonismo en su equipo, pero que tú le conoces y apuestas por él, por supuesto, con el compromiso del jugador de venir y aprovechar la oportunidad. Y mira, gracias a Dios, casi todos me dieron buenos resultados, como en otro momento hubo algunos que no aprovecharon la oportunidad y terminaron quedándose afuera. Rafael, estamos muy agradecidos por tu ponencia. Creo que lo que hablaste lo último, esa de lo que uno trata de expresarle siempre a los jugadores, es lo que uno siempre le va dejando a las personas porque proyectamos como personas. Así que insisto en el agradecimiento. Muchas gracias por el profesionalismo que hoy día mostraste y que siguen mostrando como entrenador y más como persona. Así que los dejamos invitados para una próxima oportunidad. No sé si quieres dar las últimas palabras, Rafael, de despedida. Ha sido un gusto, Luis. Muchas gracias para ti, para Nicolás, para todos los que están al frente de organizar estas maravillosas actividades. A todos los participantes, muchas gracias por la paciencia en este tiempo y ha sido realmente un placer haber compartido con ustedes. Siempre hago esta disposición. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Chao.